Dos pasajes del Antiguo Testamento. En primer lugar, hemos leído Éxodo 20:13 y también el capítulo 22 del libro de Deuteronomio, versículos 22 al 24. Ambos pasajes del Antiguo Testamento tratan de un tema que normalmente no se trata en las iglesias, y es el tema de uno de los pecados que la Biblia condena duramente, que se llama el pecado del adulterio. Es el séptimo mandamiento entre los 10 mandamientos de la ley de Dios. Este mandamiento, así como el mandamiento sexto, que dice no matarás, el séptimo mandamiento dice no cometerás adulterio. Y el Señor Jesucristo tomó este pasaje como la segunda ilustración en el Sermón del Monte para tratar de ilustrar cómo es la justicia del reino de Dios. Voy a tener que repetir porque no se había grabado esta parte. Les decía que hemos leído dos pasajes. En el Antiguo Testamento hemos leído Éxodo 20:13, que dice no cometerás adulterio, es el séptimo mandamiento. Hemos leído también Deuteronomio, capítulo 22, versículos 22 al 24, en donde establece la penalidad contra el adulterio. Y en Éxodo capítulo 22 claramente se dice que si dos personas, varón y mujer, son encontrados en el acto de adulterio, ambos deben morir a pedradas públicamente. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo tomó este séptimo mandamiento para hacer la segunda ilustración de cómo Él debe transmitir a su pueblo la verdadera interpretación y aplicación de este mandamiento séptimo. Y de eso vamos a tratar en esta mañana al haber leído Mateo capítulo 5, los versículos 27 al 30. Así es que les pido que pueden centrar su mirada en la Biblia, en los versículos 27 al 30 de Mateo capítulo 5. Y he hecho un pequeño ajuste a la traducción para que pueda quedar claramente impresa en nuestras mentes. Y dice así este pasaje de Mateo 5, 27 al 30. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo aquel que mire continuamente a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho persiste en hacerte pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Y si tu mano derecha persiste en hacerte pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hay dos puntos que nuestro Señor Jesucristo enseña en este pasaje. En primer lugar, Jesucristo interpreta el séptimo mandamiento superando la enseñanza de los maestros de su tiempo, de los rabinos, o la enseñanza rabínica. La palabra rabí significa maestro. Normalmente en el lenguaje teológico, cuando se dice la enseñanza rabínica, se refiere a la enseñanza de los rabinos, o hablando en español, la enseñanza de los maestros judíos. Se les llamaba rabinos. Hasta el día de hoy se les llama así. Y hasta el día de hoy son gente muy respetada, y muchos de ellos muy respetables en el mundo. Entonces, en primer lugar, Jesucristo en los versículos 27 y 28 interpreta el séptimo mandamiento de manera correcta, en su sentido verdadero. Y Jesús lo hace así porque es el Hijo de Dios, es el que conoce la mente de Dios. Y en el versículo 29 y 30, en segundo lugar, Jesús enseña que el remedio contra el adulterio
tanto interno del corazón como externo, es un remedio espiritual. Y lo ilustra con una medida extrema. Vamos a explicar eso más adelante. En primer lugar, entonces, veamos cómo Jesucristo interpreta este séptimo mandamiento. Es importante tratar bien este mandamiento porque, como dije, en nuestras iglesias de hoy, este punto del adulterio es un punto muy sensible, no se toca. Pero cuando nosotros exponemos la Biblia en forma secuencial, capítulo a capítulo, versículo a versículo, tenemos que tratar lo que ese versículo o capítulo trata en esa oportunidad. Es algo que no podemos eludir. Es más, el adulterio es un problema gravísimo en el mundo de hoy. Vamos a explicar más adelante eso también. Entonces, en primer lugar, Jesucristo interpreta este mandamiento de la manera correcta y en forma superior a la enseñanza rabínica o de los maestros de su tiempo. Y él dice así: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Está citando Éxodo 20:13 y también está citando Deuteronomio 5:17. Deuteronomio 5 y Éxodo 20 son pasajes paralelos, ambos hablan de los 10 mandamientos. El séptimo mandamiento, entonces, había sido interpretado y había sido aplicado de manera muy diluida por los maestros del tiempo de Jesús. Eso no quiere decir que todos los maestros enseñaban mal este mandamiento. Algunos maestros judíos lo enseñaron bastante bien, pero la mayoría lo habían relajado a este mandamiento, lo habían diluido. Y había llegado un momento en que los maestros judíos, y especialmente los fariseos, la pena de muerte que se aplicaba a los adúlteros, que en Deuteronomio tenía que aplicarse al hombre y a la mujer, los fariseos querían aplicarlo en el tiempo de Jesús solamente a la mujer. Y vamos a ver más adelante cómo ocurrió ese caso. Bien, entonces habían diluido la interpretación, es decir, interpretaban este mandamiento y especialmente el capítulo 22 de Deuteronomio, que dice así: si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer, y así quitarás el mal de Israel. Queda claro entonces que Dios había mandado que si alguien era encontrado en este acto de adulterio, varón y mujer debían morir a pedradas. O sea, la pena capital se aplicaba en ambos casos, a ambos, no solamente a la mujer. Y entonces, eso estaba bien claro en la ley de Dios. Pero en el tiempo de Jesús querían aplicarlo solamente a la mujer y no al varón, como veremos más adelante. Entonces, si la máxima pena se aplicaba contra este pecado, eso indica la gravedad de este pecado. Porque el adulterio es un pecado que no solamente afecta al cuerpo y a la conciencia de los que lo cometen, sino que afecta a todas las relaciones familiares. Y en nuestro medio peruano y mundial, esto se ve claramente. Daña la relación entre esposo y esposa, daña la relación entre padres e hijos y entre familias y familias. Es algo que causa muchos males en la mente, en el corazón y en las relaciones personales de las personas implicadas. Los maestros del tiempo de Jesús habían relajado la interpretación de esta ley contra el adulterio.
En el tiempo del Talmud, el Talmud era una explicación de un libro que se llamaba la Mishnah. La Mishnah explicaba todo el Pentateuco, trataba de explicarlo y aplicarlo a la vida diaria. Y luego la Mishnah se hizo tan complicada de entender que tuvieron que escribir otros tratados, y el conjunto de esos tratados llegó a formar lo que se llama el Talmud, un gran libro donde se aplicaba casi toda parte de la ley de Dios a la vida diaria. Entonces, en el tiempo de Jesús, los maestros judíos, o maestros talmúdicos se llamaba, ya no querían aplicar esta ley contra el adulterio de forma drástica. Recuerden ustedes que no solamente Deuteronomio habla de cómo debe tratarse este caso. En Números hay un pasaje muy famoso en Números. En Números se decía que hay toda una ceremonia cuando un hombre sospechaba que su esposa lo estaba traicionando o le era infiel, tenía que llevarla al sacerdote. Y el sacerdote preparaba en una vasija un tipo de agua que se le llamaba el agua de la amargura. Era un compuesto químico que los sacerdotes sabían cómo hacerlo por instrucción de Dios. Y preparaban esa agua y le preguntaban a la mujer si era cierto o no, bajo juramento. Y tenía que tomar esa agua llamada agua de la amargura. Si la mujer había mentido al sacerdote y cierto cometía adulterio, pero no declaró la verdad, ese compuesto químico que tomaba iba a hacer que se le hinche el vientre y poco a poco esa mujer moría. Así lo trataban el adulterio, fuertemente. Solamente cuando había sospecha nomás. Poquito a poquito llegó un tiempo en que cuando un hombre sospechaba de su mujer que le era infiel, los maestros judíos añadieron a esta ley y decían: muy bien, para creer que la mujer le está engañando al varón, el varón tiene que haberle advertido antes de llevarla al sacerdote delante de 2 testigos. Y si él no le ha advertido claramente delante de 2 testigos, ya no se le puede dar el agua de la amargura, no se le puede hacer la prueba de fidelidad. O sea, eliminaron la prueba de fidelidad que enseñaba el libro de Números. Ya se dan cuenta que los maestros judíos trataban de no penalizar el adulterio. La sociedad se había vuelto muy relajada, muy laxa. Frente a esta relajación de la ley de Dios, que solamente exigía pruebas externas y objetivas, Cristo declara: mas yo os digo que el que mire fijamente a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús no solamente está pensando en pruebas externas, objetivas. Para Jesús, el problema del adulterio y la infidelidad es un problema interno. Es un problema de la conciencia y del corazón. Por eso he traducido este pasaje: el que mire continuamente o fijamente a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces Jesús demanda que cada varón, miren que no se dirige en primer lugar a la mujer, demanda que cada varón guarde su mente y su corazón del deseo sexual al mirar a una dama, ya sea soltera o casada. Simplemente dice a una mujer en general. Esto es un llamado de atención a todos nosotros los varones. Bueno, de vez en cuando los mayores ya no tenemos esa actitud. Pero fíjense ustedes
Todos ustedes, los varones que están aquí en esta mañana, han sido jóvenes en algún momento. Y podemos ver en las calles, cuando pasa una dama y hay un grupo de muchachos, ellos no tapan sus ojos, ¿verdad? No tapan sus ojos, no se ponen una visera, no miran a un costado, se ponen a mirar fijamente, ¿no? De arriba abajo, y siguen con la mirada, si la calle fuera recta, por kilómetros. Ese es el tipo de mirada lujuriosa que Cristo condena aquí. Si alguien mira fijamente con el propósito de hacerse imaginaciones de carácter sexual en su mente, eso Jesús lo considera como el acto mismo de adulterio. Jesús condena el deseo mismo, que se genera primero en el corazón, en nuestro cerebro, y que se expresa en miradas lujuriosas. Y en nuestro medio, si Jesús estuviera viendo hoy día, añadiría más a esto. Diría, si los adolescentes ponen un espejo o un celular debajo de las faldas de una dama, ya cometió adulterio, que es lo que se hace en los colegios secundarios en la actualidad. Nuestras hermanitas jóvenes seguramente han oído o se han enterado de eso, ¿verdad? Yo como padre de familia he tenido que ser llamado una vez por lo menos en la vida de la secundaria de mis hijos, porque en la sección de uno de mis hijos alguien estaba haciendo eso, para tomar fotografías de las partes íntimas de una adolescente. Y eso es constante en los colegios del día de hoy. Jesús condena todo acto que tiene que ver con el pensamiento sexual indigno en este caso. Y aún el día de hoy, los estados y las leyes de nuestros estados también se fijan en este problema. No con la misma profundidad de Jesús, pero por ejemplo, en nuestro país, las leyes del estado, especialmente el decreto ley 1410, anoten en su cabeza, muchachos, el decreto ley 1410 condena el acoso sexual. Y en el Perú, así se define el acoso sexual: cualquier forma, dice la ley, de vigilar, o sea, pararse por las esquinas y estar vigilando cuando entra y sale una chica. Cualquier forma de vigilar, perseguir, hostigar, asediar o buscar establecer contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento de esta persona para llevar a cabo actos de connotación sexual, está penado por la ley hasta con 5 años de cárcel. Así es que, jovencitos varones, tengan cuidado. Eso no es liviano, ¿eh? Usted se queda mirando a una chica y le dice cosas. Al siguiente día se pone en la esquina y hace lo mismo. La chica lo puede denunciar por acoso. Y hermanas mujeres, estén atentas. Ustedes tienen el derecho de hacer esa denuncia, ¿verdad? Entonces, miren, aún las leyes peruanas, y nuestro país es un país muy corrupto, como ustedes lo saben, pero aún ya se fijan en esto. El acoso está penado por la ley. Madres de familia, cuando vean a alguien tratando de, como decimos en castellano común, cestear a su hija todo el tiempo, es un asunto de acoso, está penado por la ley, hay que denunciarlo. Pero Jesús va más allá que la enseñanza de la ley peruana. Miren, más de 2000 años atrás Jesús es más profundo en este entendimiento. Va más allá que la penalidad de nuestra ley. Jesús enseñó que el adulterio, o ese deseo sexual imaginario incluso, no solamente es un acto físico de inmoralidad, sino que el asediar, el mirar fijamente, con la intención de hacerse imaginaciones sexuales en la mente, eso mismo ya es adulterio en el corazón. En consecuencia,
con esa actitud uno se hace culpable ante Dios de haber violado el séptimo mandamiento. O sea, la violación del séptimo mandamiento no es solamente un acto físico, es un acto mental, interno, de adentro, del corazón. Jesús no quiso decir que los hombres o las mujeres jamás crucen miradas. No está prohibido el mirar en general. Está prohibido esa mirada fija que no se mueve de la persona y de ciertas partes de la dama con el propósito de hacerse imaginaciones de carácter sexual en la mente. Eso está prohibido. No está prohibido en admirar la hermosura del varón o de la mujer. Lo que está prohibido es con qué propósito se hace esa mirada. Entonces no vayan a decir, bueno, como la Biblia y Jesús dice que el mirar a una mujer es malo, de aquí en adelante, cada vez que pasa una mujer me haga a un lado. Bueno, si su intención del corazón es hacerse ideas sexuales en su mente, está bien, voltee la mirada a un lado, no entre en la tentación. Pero si su mente está limpia y su corazón está puro como cristiano, no está prohibido mirarse unos a otros. Lo que está prohibido es mirar y al mismo tiempo desear. Eso es lo que está prohibido por Jesús. Hermanos, entonces Jesús insta a sus discípulos, anima a sus discípulos a proteger sus ojos, sus pensamientos y su corazón contra la lujuria. La lujuria es ese pensamiento que se hace imaginaciones malignas en su mente. ¿Por qué? Porque ese acto conduce a todo tipo de pecado en nuestra mente. En nuestro tiempo esta enseñanza implica también que los creyentes tenemos que evitar mirar y concentrar nuestra mente y pensamientos en todo aquello que nos alimente imaginaciones sexuales prohibidas por Cristo. Esto implica decirle no a la pornografía en todas sus formas y medios, porque ello conduce a deseos sexuales inmorales. Y ese es el propósito de la industria fílmica, de las películas para mayores de edad. Y a veces los cristianos hasta pagamos para tener en nuestro frente ese tipo de programas. En otras palabras, todo medio escrito o hablado o visual que promueva los deseos sexuales pecaminosos tienen que ser evitados. Y por supuesto, esto se da con mucha mayor frecuencia en la juventud. Y no solamente en la juventud, en la actualidad, niños de 10 años ya están viendo en su pantallita de su celular o de su laptop todos este tipo de cosas pornográficas. Hay niños y niñas metidos en el tráfico de la llamada pornografía infantil. Y tenemos que hablar claro a nuestros padres de familia, a nuestros jóvenes varones y mujeres, que esto está prohibido por Dios. Y obviamente a ningún joven le gusta escuchar esto, a ningún joven le gusta la prohibición, pero los jóvenes cristianos tenemos que estar conscientes de que nuestro corazón y mente tienen que mantenerse puros, como enseña Jesús. En segundo lugar, en los versículos 29 y 30, Jesús enseña que el remedio contra el adulterio, en realidad, el verdadero remedio no es la cárcel, no es la maja, como decimos en el Perú, no es darle palos al hombre o a la mujer que cometen adulterio, darle pedradas. Jesús considera que ese no es el remedio más efectivo. Si fuera ese remedio efectivo, con una sola maja que se le dé al chico o a la chica, se resolvería. Pero ese no es el remedio efectivo. Pasen, hermanos, hay asientos libres aquí adelante.
El remedio más efectivo contra los deseos pecaminosos en el hombre o en la mujer ni siquiera es la llamada de atención, que es lo que los padres utilizamos. Ni siquiera es agarrar a palos al hombre o a la mujer, como muchos padres en la época primitiva acostumbraban a hacer, ¿verdad? Llamaban colgar. Si sabían que la chica estaba solamente conversando con chicos, en la antigüedad los padres muy atrasados colgaban al varón o a la mujer, ¿sí o no? Los que aquí somos bien viejos sabemos esas historias. Es más, en algunos pueblos muy atrasados todavía, cuando viene un hombre formalmente a pedir a la hija, lo agarran a palos todavía. Por supuesto, se supone que esos hombres no son cristianos. Son, como dice Pedro, animales irracionales. Así llama Pedro a las personas que no tienen pensamiento cristiano. Vamos a ver más adelante eso, animales irracionales, dice Pedro. Algunos hermanos que han venido del campo a la ciudad, poco a poco se van dando cuenta de este problema y se van arrepintiendo de eso. Pero les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo malo que es estos pecados sexuales y querían corregirlos a palos. Pero Jesucristo nos dice que esto no se puede corregir ni a pedradas, ni a palos, ni a gritadas, porque es un problema del corazón, de la mente, de la conciencia. Y Jesús dice lo siguiente en el versículo 29: si tu ojo derecho persiste en hacerte pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Bueno, primero, está claro aquí que la pena final de aquel varón o mujer que persiste en el adulterio, la pena final es el infierno. Y es una pena más fuerte que la cárcel de 5 años, como dice la ley peruana. El acoso está penado con 5 años de cárcel máximo. La violación, si es niña, está penado con cadena perpetua en el Perú. Pero Jesús dice que el pensar adúlteramente está penado con el infierno, ya sea de hecho o de pensamiento. El pecado de adulterio en el Evangelio está condenado con la muerte para siempre, el infierno. Este versículo destaca que el uso pecaminoso que le podemos dar a nuestros ojos sirven para cosas buenísimas. Ojos y manos sirven para cosas excelentes. Uno puede hacer cuadros hermosos con las manos usando los ojos. Dios nos ha dado ojos, cerebro y manos para hacer cosas buenas. Y podemos hacer cosas buenas, pero también puede ser usada la vista y los ojos y las manos para hacer cosas muy malas. Y eso es lo que Cristo prohíbe. Dice: si tu ojo derecho persiste en hacerte pecar, arráncalo y bótalo de ti. En ese sentido, Cristo condena no que tengamos ojos, sino el uso que le demos a los ojos. Jesucristo está diciendo que cuando uno mira lujuriosamente a una dama, y lujuriosamente significa con esa mirada persistente para desear en su corazón actos sexuales indebidos, Cristo lo condena. El apóstol Pedro en ese sentido advirtió a los creyentes a no imitar la conducta de los inmorales que se comportan, dice él, en 2 de Pedro 2:14.
Segunda de Pedro 2:14 dice así: se comportan como animales irracionales, que tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Miren el lenguaje de Pedro, es un lenguaje duro, ¿verdad? Hay hombres con esas características de animales irracionales, ojos llenos de adulterio. Se refiere que siempre están mirando y pensando lo malo. Significa que su cerebro está inundado de deseos lujuriosos y que constantemente cometen adulterio en su corazón, tal como Jesús lo explicó, y por lo cual Pedro llama a este tipo de hombres, los llama hijos de maldición, y dice en el versículo 12 del capítulo 2 de 2 de Pedro que han nacido para ser capturados y destruidos. O sea, los apóstoles, siguiendo la enseñanza de Jesús, hablaron duramente contra los malos deseos que albergamos en nuestros corazones. Y díganme ustedes, varones en esta congregación, ¿estamos libres de esto? ¿Alguna vez no ha mirado usted así a alguna dama? Tengamos cuidado. Una vez un pastor en Estados Unidos nos hizo avergonzar a todos los hombres cuando llegó a este pasaje. Y dijo: hermanos queridos, mírenme a mí ahora y díganme, ¿alguna vez no han cometido ustedes este pecado de mirar fijamente a una mujer y albergar ideas sexuales pecaminosas en su corazón? Y todos los hombres que en esa noche eran más de unos 400 hombres sentados en esa congregación, tuvimos que agachar la cabeza. Eso es algo real. Y Cristo se dirige a los varones, porque los varones somos los más pecadores en este caso. Rara vez se ve a una dama mirando a un hombre fijamente, recorriendo con la vista hasta que se pierde de su vista. Rara vez se ve eso, ¿no? Pero constantemente sí se ve en la actitud de los varones. Evitemos esto. Si su ojo, si su mente persiste en este pecado, cierre sus ojos. No tiene que arrancarlos, cierre sus ojos. Distraiga su mente, no se concentre en eso. El apóstol San Juan habla a los jóvenes y dice: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y les dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece en la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces habla de la pasión de los ojos el apóstol Pedro. Él le llama así, a la mirada lujuriosa, le llama pasión de los ojos. Proviene de la pecaminosidad interna del ser humano y por ello debe ser rechazada por todo creyente, y en especial por los jóvenes creyentes, porque es una pasión que proviene de la pecaminosidad, y dice proviene del mundo. Primera de Juan 2:16 dice eso claramente. En el versículo 30 Jesús da el remedio contra el pensamiento y contra el corazón adúltero que siempre está deseando indebidamente lo sexual. Entonces la solución que Jesús ofrece contra esta mentalidad lujuriosa que siempre desea pecar sexualmente, contra estas miradas lujuriosas, Jesús da un remedio radical. Dice: si tu ojo derecho o tu mano derecha te son persistentes en pecar, arráncalos y échalos de ti. Este mandato es un mandato literal. ¿Tenemos que hacer eso literalmente? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos frente al dicho de Jesús.
Algunos creyentes en el pasado entendieron este mandato literal. Más o menos entre el año 180 y 200 después de Cristo, hubo un gran teólogo, un gran maestro cristiano llamado Orígenes. Vivía en Alejandría, esa grande ciudad de Egipto, y él tenía este problema, como todo hombre lo tiene, de desear lujuriosamente a mujeres. Y entonces él se autocastigó, ponía ramas de espinas, zarzas espinosas como cama, y ahí se rodaba, ahí se revolcaba para castigarse, para eliminar ese deseo de su mente. Y como eso no funcionó, un día él mismo se castró para no desear más a mujeres. Y a partir de ahí surgió una tradición. Muchos de los primeros sacerdotes de la iglesia cristiana se autocastraban. Pero más tarde, después del año 320 y tantos, hubo un concilio que prohibió la autocastración. Pero de ahí se propagó la idea que todos los curas eran capados, se decía en el Perú, o castrados más técnicamente. No, eso no es cierto, pero en algunos casos así fue, porque entendieron este mandato literalmente. Pero eso hacían ellos para evitar los pensamientos pecaminosos. Pero el pensamiento no está en el ojo, el pensamiento no está en los órganos íntimos del ser humano, no está en las manos. El pensamiento está en el cerebro, o lo que la Biblia llama el corazón. Entonces, ¿cómo debemos entender esta enseñanza? Arranca tu ojo derecho, corta tu mano derecha y bótala de ti, porque es mejor que entres cojo, manco o ciego al reino de los cielos, que todo tu cuerpo sea arrojado entero en el infierno. ¿Cómo entendemos esta enseñanza? Es claro que la ilustración que Cristo da es literal. Habla del ojo, habla de la mano, eso es literal. Pero el sentido es hipotético. Por eso, escuchen lo que dice: si tu ojo derecho persiste en hacerte pecar. Es un lenguaje condicional, típico de una hipótesis. Si es que sucede que tu ojo persiste en pecar, entonces haz lo segundo: arráncalo y échalo fuera. ¿Cómo entendemos eso de arráncalo y échalo fuera? O córtate la mano derecha y bótala de ti. Mutílate, en otras palabras. Bueno, el ojo es solamente el instrumento para mirar. Es un instrumento como si fuera una cuchara o un cuchillo que se puede usar para bien. ¿Cómo come usted la carne que es un poquito dura en su plato? Ya no agarramos con la mano y estamos arranchando con los dientes como antes lo hacíamos, ¿no? Usamos cuchillos y tenedores para cortar la carne, ¿verdad? Los que alguna vez comemos carne, ¿no? Tan cara que está el día de hoy, ¿no? Pero ese tenedor y ese cuchillo se pueden usar también para cosas malas. ¿De qué depende? ¿Del cuchillo? ¿Del tenedor? Si yo agarro el tenedor y le clavo a los ojos de una persona, he hecho un gran daño. ¿Depende del tenedor? ¿Depende de la mano? Depende de nuestra mente y conciencia pecaminosas. De eso depende. Ahí está el nido de pensar pecaminosamente. No está en la mano, no está en el ojo, está en el cerebro, está en el corazón, como dice la Biblia. Entonces, Mateo 5, 15, 19 dice así Jesús: porque del corazón provienen los malos
pensamientos, no provienen del ojo, no provienen de la mano, provienen del corazón. De ahí provienen, dice Jesucristo, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Dice Jesús, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Quiere decir, no contamina espiritualmente. Puede contaminar biológicamente, químicamente, por supuesto, pero no contaminan espiritualmente. Si usted se come la cola de un ratón muerto, eso no lo hace pecador. Le puede producir una enfermedad estomacal y tiene que irse al médico para que lo cure químicamente, pero no le produce sensaciones pecaminosas, ¿verdad? Si usted come un chicharrón rancho después de un mes, sí le puede dar problemas en el estómago, pero no lo hace pecador. Por eso Jesús enseña, lo que entra por la boca no contamina al hombre, no lo contamina espiritualmente, no lo hace pecador. Entonces el pasaje da por sentado que cuando Jesús dice, si tu ojo derecho persiste contigo en pecar, arráncalo, o tu mano derecha, córtala, los lectores que escucharon por primera vez esto entenderían que aunque se cortaran la mano derecha, todavía pueden pecar con la izquierda. Si se sacan el ojo derecho y lo botan y se quedan con un solo ojo, todavía pueden mirar pecaminosamente con el ojo izquierdo. Entonces ellos entendían que desmembrarse no era la solución. Lo que Jesús quiere decir con esto es lo siguiente. Este es un lenguaje hiperbólico, es un lenguaje extremo. No tiene la intención que se aplique literalmente. Uno puede amputarse el ojo, o la mano, o los pies, y seguir pecando en el pensamiento. Así es que lo que Jesús enseña es que la clave de la pureza sexual es tener un corazón circuncidado. Como dice el Antiguo Testamento en Deuteronomio, claramente en el capítulo 30, versículo 6, tener un corazón circuncidado significa, según Jesucristo, un corazón donde la ley de Dios esté escrita allí. Diríamos en el castellano cajamarquino, tener una mente, un cerebro circuncidado, un cerebro ocupado por Cristo y su palabra. Un cerebro donde la palabra de Dios está escrita en él. Y cuando miramos a través de la palabra de Dios. Y cuando oímos a través de la palabra de Dios. Y cuando tocamos a través de la palabra de Dios. Decía una vez un predicador, cuando la palabra de Dios está en nuestra mente y corazón, y uno ve que una hermana es hermosa y bella, uno entonces dice, qué grande es Dios, cómo ha creado hombres y mujeres tan bonitos. Ya no piensa suciedades sexuales en su mente, porque la mente está llena de la palabra de Dios. Ya no habla esas palabras soeces al ver a una dama, que es típico en los jóvenes. Ya no solamente miran, sino que le dicen cosas a una dama. Y después, para tapar la suciedad de su mente, dicen, bueno, ella tiene la culpa, ¿por qué pues se viste así? ¿Por qué provoca a los hombres? Eso es pecaminosidad. Quizás podría ser que algunas damas se vistan de tal manera que quieran provocar. Quizás exista eso, pero eso no es lo general. Ninguna mujer en su sano juicio va a decir, bueno, voy a vestirme así hoy día para salir y provocar a 1000. No piensan así. El varón piensa así, porque la mente es pecaminosa, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, hermanos varones, y mucho cuidado también, hermanas mujeres.
Si ambos nos cuidamos y si ambos tenemos nuestra mente y corazón circuncidados, es decir, puros, nuevos, llenos de la palabra de Dios, lejos estará de nuestras mentes pecar o hacer pecar. Entonces, para vivir una vida sexualmente pura, se necesita un alto sacrificio. Arrancar un ojo y botarlo es un sacrificio extremo que alguien puede hacer por el bien espiritual. Cortarse el brazo derecho y botarlo es un alto sacrificio que hay que hacer para mantenerse espiritualmente puros. Eso es lo que quiere decir Cristo. No importa el costo del sacrificio que tengas que hacer, para mantenerte puro tienes que hacerlo. Para evitar de ir al infierno es mejor que hagas altos sacrificios. Y esa es la enseñanza de Jesús aquí. De hacer el más grande sacrificio espiritual para mantenerse puros en nuestras mentes. Finalmente, Jesús enseña que el adulterio tiene la máxima pena de parte de Dios también. Es el infierno. Jesús dijo, es mejor que se pierda tu ojo derecho o tu mano derecha, mejor que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y aunque es bien impopular que un pastor hable de estas cosas, es nuestro deber hacerlo. Si uno muere en cualquier pecado sin arrepentimiento, uno va a ir al infierno sí o sí. Si uno adultera y no se arrepiente, va al infierno sí o sí. Y aquí llegamos al capítulo 8 de Juan. Nos preguntamos, ¿este pecado de adulterio, tanto en nuestra mente como también el pecado de adulterio de hecho físico, pueden ser perdonados por Dios? La Biblia dice sí, Dios puede perdonar el adulterio. Y Cristo lo hizo. Hay un caso registrado en el Evangelio de Juan capítulo 8. Voy a relatarlo en resumen. Los fariseos querían coger a Jesús de alguna falla para condenarlo a la muerte, porque pensaban que Jesús contradecía la ley de Dios. Y un día los fariseos se aseguraron de encontrar a una mujer con un hombre en el acto mismo de adulterio. Y los encontraron. Y agarraron a la mujer y la arrastraron hasta donde estaba Jesús. Y ahí la pusieron al frente de Jesús. Le dicen, Señor, a esta mujer la hemos encontrado en el mismo acto de adulterio. Según la ley de Moisés, dice que debe morir a pedradas. ¿Tú qué dices? Pero estos maestros mentirosos y falsos intentaban engañar a Jesús como si él no conociera la ley. Recuerden que dice Deuteronomio 22 al 24, si eran sorprendidos en adulterio, ¿moría solamente la mujer o también el varón? Los dos tenían que morir, pero mañosamente los fariseos le dicen, según la ley, ella debe morir apedreada. ¿Tú qué dices? Pero miren la actitud de Jesús. Cuando ellos estaban condenando a la mujer con la ley de Dios, Jesús se agachó y comenzó a escribir en las arenas del mar, porque fue a las orillas del mar de Galilea, probablemente. Seguía escribiendo y ellos seguían condenándola. Entonces Jesús les respondió así: muy bien, el que de ustedes esté sin ningún pecado en su vida, tire la primera piedra. ¿Y qué piensan que pasó? Dice el Evangelio de Juan, en los versículos 8 al 11, Juan 8, que desde el más viejo hasta el más joven, que esperaban que Jesús diga, sí, matémosla a pedradas,
Desde el más viejo hasta el más joven, todos desfilaron y se fueron yendo, desaparecieron de la vista de Jesús. Porque todos esos que querían condenar a la mujer, todos eran pecadores en su mente y corazón. Y cuando Jesús sintió que todos se habían ido y se había quedado solamente la mujer sorprendida en adulterio, Jesús se puso de pie y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer respondió: todos se han ido. ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete en paz y no peques más. Jesús convirtió el corazón de esta mujer. Jesús puede convertir nuestros corazones adúlteros y pecaminosos, hacerlos puros, escribir en nuestros corazones su ley, sus mandamientos, para tener pureza integral dentro de nosotros. Esto hace falta en cada hombre y en cada mujer, pureza de corazón. Cuando Cristo nos convierte, nos perdona todo pecado, renueva completamente nuestros corazones. Y entonces nos convertimos en sus discípulos. Y esos malos pensamientos se van, se restringen, están bajo el control, porque al convertirnos nos da el Espíritu Santo esa fuerza inmensa para poder combatir efectivamente, victoriosamente, contra el pecado interno que está dentro de nosotros. Entonces nuestro Señor, lleno de gracia y de verdad, perdona el adulterio, pero nos ordena a que nunca más sigamos en ese estilo de vida. Entonces en Cristo hay perdón de todo pecado, incluido este pecado del adulterio, del cual tenemos que arrepentirnos, porque no solamente es físico, es también mental, está en el corazón, pero no podemos seguir en ello. Vete y no peques más, porque si persistes en este pecado, lo único que te queda es el infierno. Cristo es muy claro en eso. Es mejor que entres en el cielo cojo, manco o ciego, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Cristo nos hace parte del reino de Dios al perdonarnos de este pecado. Gálatas capítulo 5 dice así: pero si sois guiados por el Espíritu, miren, aquí Pablo enseña que el Espíritu de Dios es esa fuerza potente, inmensa, que mantiene limpios nuestros corazones. Si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la pecaminosidad, que son, y pone en primer lugar, adulterio, fornicación, suciedad, lascivia o malos pensamientos, acerca de los cuales yo les exhorto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado en la carne con sus pasiones y deseos. Cuando Cristo nos convierte, pone en esa cruz bajo los clavos todos esos pecados de pasiones y deseos, y nos hace limpios de mente y de corazón. Eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que hay que buscar como cristianos. Cuando uno es joven, no quiere entender esto. Cuando uno es muy joven, le parece una enseñanza absurda esto. ¿Por qué? Porque nuestra vida y mente y corazón están llenas de pecaminosidad. Pero cuando uno se convierte o es convertido por Cristo, uno sabe lo que es limpio y lo que es sucio.
Y a un creyente siempre le desagrada la impureza y la suciedad que hay en la mente, y cada día uno la bota afuera, la extirpa y la reemplaza por la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículos 14 y 15, dice así: felices, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros están fuera, y los hechiceros y los fornicarios, aquí está incluido el adulterio, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira, quedan fuera de la vida eterna. Y estas son también palabras de Cristo en Apocalipsis. Cristo, mediante la fe y el arrepentimiento, nos puede limpiar del pecado de fornicación, de adulterio, de todo pensamiento malo, en todas sus formas, tanto externas como internas. Y en otro pasaje dice: bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre de Cristo. Y el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, dice así: que Cristo Jesús es capaz de limpiarnos, dice, la sangre de Cristo nos limpia de toda iniquidad, de todo pecado. El remedio entonces no es agarrar un machete y cortarse los brazos, no es agarrar una herramienta y arrancar los ojos. El remedio es lavarnos en la sangre de Cristo, pedir el perdón a Cristo. Cuando Él derramó su sangre en la cruz y nosotros creemos que Él murió por mi pecado y pecados, esa sangre me limpia de toda maldad. Tiene tal poder de limpiar mi mente y corazón para entrar en la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Que Dios permita que tengamos ese tipo de arrepentimiento, para que Dios nos reciba en su reino y no nos eche en el infierno de fuego. Amén.